La mayoría de nosotros cree que Jesús llegó tarde, que en el momento de mayor agonía de una familia a la que amaba, el Maestro no logró llegar a tiempo. La muerte de Lázaro es a menudo vista como una tragedia que podría haberse evitado, una herida profunda en el corazón de María y Marta que Jesús, con su poder, podría haber prevenido. Pero, ¿y si esta narrativa está fundamentalmente equivocada? ¿Y si la demora de Jesús no fue un error, un fallo de cálculo o un acto de indiferencia, sino la pieza más crucial de su ministerio terrenal? ¿Y si, para revelar su verdadera identidad de una forma que sacudiría los cimientos de la realidad misma, Jesús necesitara intencionadamente que su amigo Lázaro estuviera no solo muerto, sino muerto desde hacía exactamente 4 días? Prepárate, porque lo que parece un escándalo de negligencia está a punto de revelarse como la más espectacular demostración de poder divino jamás registrada. El misterio que nos ha perseguido durante 2 milenios es el profundo por qué. ¿Por qué Jesús, el hombre que curaba leprosos con un toque y calmaba tempestades con una palabra, permaneció inerte? Él escuchó el llamado urgente, sabía de la gravedad de la enfermedad y aún así, deliberadamente, permitió que la oscuridad de la muerte envolviera a uno de sus amigos más íntimos. El dolor de Marta, la acusación velada en sus palabras, «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto», resuena con nuestra propia confusión. ¿Cómo puede el amor perfecto coexistir con una aparente inacción? Esta contradicción angustiante entre el poder ilimitado de Jesús, su amor profesado por Lázaro y su decisión de esperar, crea una tensión que exige una respuesta. No estamos hablando de un simple retraso, sino de una elección que, a primera vista, parece cruel e incomprensible. Esta historia, por lo tanto, no es sobre una curación que llegó demasiado tarde. Es sobre un cronograma divino que opera en una dimensión que apenas podemos comprender. La pregunta que guiará nuestro viaje no es si Jesús podría haber salvado a Lázaro, sino por qué Él eligió salvarlo de la manera más dramática, más pública y para la familia más dolorosa posible. Vamos a desentrañar los hilos del tiempo, de la cultura y de la teología para entender por qué el 4.º día era esencial. ¿Qué había de tan significativo en ese número que hizo que Jesús arriesgara su reputación y la fe de sus amigos más cercanos? La respuesta transformará para siempre la manera en que ves el silencio de Dios en tu propia vida, revelando que a veces la mayor prueba de amor no es la intervención inmediata, sino la preparación para un milagro mayor. Aquí, en este canal, no nos contentamos con la superficie de las Escrituras, nos sumergimos en las profundidades para desenterrar los tesoros ocultos. Si tienes un alma investigadora y amas desentrañar los porqués detrás de los relatos bíblicos, comprendiendo el contexto que revela la genialidad del plan de Dios, entonces estás exactamente en el lugar correcto. La solución al enigma de los 4 días de Lázaro es una de esas verdades que, una vez comprendida, redefine nuestra fe. Por eso, antes de transportar nuestra mente y corazón a la Betania del primer siglo, te invito a unirte a esta comunidad de exploradores de la fe. Demuestra tu apoyo dejando un me gusta en este video. Suscríbete para no perderte ninguna de nuestras futuras investigaciones. Y dinos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Tu participación fortalece nuestro viaje y nos conecta en un solo propósito. Para entender la magnitud de lo que está por venir, necesitamos cerrar nuestros ojos y transportarnos a la pequeña aldea de Betania. Imagina un lugar de polvo y sol, un refugio para Jesús, a menos de 3 kilómetros de Jerusalén. Allí no era solo una parada más en su ministerio itinerante, era un hogar. La casa de Marta, María y Lázaro
Era un oasis de amistad genuina, un lugar donde el Mesías podía descansar, reír y ser simplemente él mismo. La Biblia se encarga de subrayar en Juan 11:5, llamaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Este no era un conocido cualquiera, era un amigo del corazón. Es esencial que sintamos el peso de este afecto profundo, pues es exactamente este amor el que hace su subsiguiente demora tan chocante y, a primera vista, inexplicable. Ahora, sumerjámonos en la mentalidad de la Judea del primer siglo, pues un detalle cultural es la llave que abre todo el misterio. Había una creencia, registrada posteriormente en tradiciones rabínicas, de que el alma de una persona fallecida permanecía flotando cerca del cuerpo durante exactamente 3 días. Durante este periodo existía una tenue, casi mística, esperanza de que el alma pudiera regresar y la vida ser restaurada. Sin embargo, el 4.º día era el punto de no retorno. Era el día en que, según la creencia, la descomposición se hacía visible en el rostro, el cuerpo comenzaba a desfigurarse y el alma partía irrevocablemente hacia el Seol, el lugar de los muertos. El 4.º día no era solo un día más, era la frontera final, el sello de la permanencia de la muerte, el fin de toda esperanza. Mientras la enfermedad consume a Lázaro en Betania, Jesús está a un mundo de distancia, metafóricamente hablando. Geográficamente, Él se encuentra en otra Betania, al otro lado del río Jordán, lugar donde Juan el Bautista había iniciado su ministerio. Es un viaje de aproximadamente un día entero. Un mensajero, jadeante y cubierto de polvo, llega con la noticia devastadora. Señor, he aquí el que amas está enfermo. El mensaje es un ruego velado, un grito de socorro inmediato. Cada segundo cuenta. La familia, los discípulos y ciertamente nosotros, como espectadores de esta historia, esperamos una reacción instantánea. Esperamos que Jesús lo abandone todo y corra al lado de su amigo. La lógica humana y el afecto exigen urgencia. Pero lo que Jesús hace a continuación desafía toda expectativa. El texto de Juan 11:6 es uno de los versículos más desconcertantes y reveladores de toda la Biblia. Después de oír la noticia fatal, la Escritura dice: se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Deja que el peso de esta frase se asiente en tu mente. El Maestro, portador de todo el poder del universo, escucha el clamor de sus amigos más queridos y decide esperar. Durante 2 días enteros, Él permanece, en un silencio que para nosotros sonaría ensordecedor. No fue un retraso por otros compromisos, fue una pausa deliberada, una inacción calculada en el epicentro de una crisis de vida o muerte. La tensión se eleva a un nivel casi insoportable. Cada hora que pasa en silencio es una palada más de tierra sobre el ataúd de la esperanza de esa familia. Ahora, la matemática divina se vuelve clara e innegable. El viaje del mensajero para alcanzar a Jesús tomó cerca de un día. Jesús, entonces, espera intencionadamente durante 2 días completos. Finalmente, Él emprende su propio viaje, de regreso a Betania, que le toma un día más, 1 más 2, más 1, 4 días. La llegada de Jesús en el exacto 4.º día no fue una coincidencia trágica. Fue una cita divina, un encuentro programado con la muerte en su estado más definitivo e irreversible. Él no estaba simplemente retrasado para una curación. Estaba perfectamente a tiempo para una resurrección que eliminaría cualquier duda, cualquier explicación alternativa y cualquier vestigio de esperanza humana, para que solo la gloria de Dios pudiera llenar el vacío. Y es aquí, ante una tumba que exhala el olor de la desesperanza, donde la verdad estalla en una revelación cegadora. La demora de Jesús
No fue un lapso de compasión, sino la cúspide de su estrategia divina. Su llegada en el cuarto día fue la más precisa y calculada maniobra teológica de todo su ministerio. Al esperar deliberadamente a que la barrera cultural de los 3 días fuera superada, a que la descomposición física se instalara y a que toda esperanza humana fuera reducida a polvo, Jesús creó el escenario perfecto. Él no vino para revertir un coma o curar una enfermedad terminal. Vino para librar una batalla pública contra el enemigo final. El propósito era eliminar cualquier otra explicación posible, acallar a todos los escépticos y probar de una vez por todas que él no era solo otro profeta con poder de curación. Él era la resurrección y la vida en persona, de pie ante el imperio de la muerte. Con la gran revelación establecida, las evidencias encajan como piezas de un rompecabezas divino. Volvamos al contexto histórico. La creencia sobre el alma flotando durante 3 días no era solo folclore, era una barrera teológica. Cualquier resurrección dentro de esa ventana de tiempo podría, a los ojos de un escéptico, ser interpretada como la reanimación de un cuerpo que aún no había sido completamente abandonado por su espíritu. Jesús, en su sabiduría infinita, sabía que para que el milagro fuera irrefutable, necesitaba operar fuera de ese margen de duda. No rodeó la barrera, esperó a que se solidificara en una muralla de imposibilidad y entonces la demolió con una sola palabra. El cuarto día fue elegido para que nadie pudiera atribuir el milagro a otra cosa que no fuera el poder soberano del Hijo de Dios sobre la misma muerte. La prueba más visceral e irrefutable de que Lázaro estaba biológicamente muerto viene de la boca de su propia hermana, Marta. En Juan 11:39, cuando Jesús ordena que quiten la piedra, el pragmatismo de Marta se transforma en una alerta desesperada. «Señor, hiede ya». La palabra griega usada aquí, osei, es increíblemente gráfica. No sugiere un olor leve o un aroma a enfermedad, describe el hedor inconfundible de la putrefacción, de la carne en descomposición. Esto no es una figura retórica, es un testimonio sensorial que aniquila cualquier teoría de que Lázaro estuviera en un coma profundo o en un estado de muerte aparente. Su cuerpo se estaba deshaciendo. Marta, en su intento de ahorrarle a Jesús esa visión y olor horribles, inadvertidamente se convierte en la principal testigo de la condición irreversible de su hermano. Es en este escenario de descomposición y desesperanza que Jesús hace su más audaz declaración de identidad. Él mira a Marta, con la tumba sellada al fondo, y proclama en Juan 11:25, «Ego eimi he anastasis kai zoe». Yo soy la resurrección y la vida. Analicemos la gramática de esta afirmación. No dice, yo traeré la resurrección o yo mostraré el camino a la vida. Usa el tiempo presente, yo soy. Declara ser la personificación, la fuente y la sustancia de la resurrección misma en el preciso momento en que está frente a la prueba más contundente de la victoria de la muerte. Es una afirmación de divinidad tan absoluta y tan contextual que se convierte en la clave de todo el Evangelio. Él no es un mero agente de la resurrección, Él es la resurrección en persona. La narrativa bíblica gana aún más peso cuando la anclamos en la realidad física. Excavaciones arqueológicas en Betania, hoy la ciudad palestina de Al-Eizariyya, un nombre que deriva directamente de Lázaro, han revelado tumbas del primer siglo que corresponden exactamente a la descripción de Juan. Eran cámaras excavadas en la roca, con una pequeña entrada sellada por una gran y pesada piedra rodada. Esta correspondencia arqueológica nos ayuda a visualizar la escena no como un cuento de hadas, sino como un evento histórico.
Casi podemos sentir la textura áspera de la piedra, el aire frío y húmedo que emana de la entrada de la tumba y el esfuerzo colectivo necesario para mover aquel obstáculo. La historia ocurre en un lugar real, con prácticas funerarias reales, confiriendo una credibilidad tangible al milagro que allí tuvo lugar. Para entender la singularidad de la resurrección de Lázaro, debemos contrastarla con otros milagros de Jesús. Cuando resucitó a la hija de Jairo, usó la expresión «la niña no está muerta, sino duerme», indicando que acababa de fallecer. Cuando se encontró con el cortejo fúnebre del hijo de la viuda de Naín, el joven llevaba muerto solo unas horas, de camino a su sepultura. Ambos fueron milagros extraordinarios, sin duda, pero Lázaro fue diferente. Lázaro fue el clímax. Su resurrección fue el equivalente a subir el nivel de dificultad al máximo. Ya no se trataba de revertir una muerte reciente. Se trataba de revertir el proceso de descomposición, de llamar de vuelta a un espíritu que, según la creencia de todos, ya se había marchado para siempre. Además, la resurrección de Lázaro funciona como el adelanto más espectacular de la propia resurrección de Cristo. Fue el tráiler más grandioso, si queremos usar un lenguaje moderno, para el evento que se convertiría en el pilar de la fe cristiana. Al traer a Lázaro de vuelta a la vida, después de varios días en la tumba, Jesús estaba plantando una semilla en la mente de sus discípulos y del mundo. Estaba demostrando que ni siquiera un sepulcro sellado y el paso de los días eran obstáculos para su poder. Este milagro no fue solo para Lázaro, fue para Tomás, que dudaría, fue para Pedro, que lo negaría, y fue para nosotros, que necesitamos saber que la promesa de resurrección de Jesús no es una teoría, sino un poder que Él ya demostró de forma incontestable. Por lo tanto, cuando unimos todas las piezas, la imagen se vuelve nítida e innegable. La elección estratégica del cuarto día para desafiar directamente las creencias culturales sobre la finalidad de la muerte. El testimonio visceral de Marta sobre la descomposición del cuerpo. La declaración de identidad de Jesús como la resurrección misma. La evidencia física de tumbas de la época que validan el escenario. Y la progresión narrativa de sus milagros, culminando en este acto supremo que prefigura su propia victoria sobre la muerte. Cada detalle, cada palabra, cada momento de espera apunta no a un retraso, sino a un designio perfecto. Una demostración de poder y gloria tan meticulosamente planeada que su única conclusión posible es la divinidad de Cristo. Todo este análisis histórico y textual nos lleva a un puente, una transición de la mente al corazón. La lección espiritual grabada en las piedras de Betania es profunda y transformadora. El silencio de Dios no es sinónimo de ausencia, y su demora no es una negación. Muchas veces, lo que interpretamos como abandono es, en realidad, un período de preparación divina. Dios está actuando tras bastidores, como un maestro dramaturgo que arregla el escenario, posiciona a los actores y ajusta la iluminación, no para causarnos dolor, sino para que, en el momento justo, su gloria se manifieste de una forma tan espectacular que borre cualquier recuerdo de la angustia de la espera. La historia de Lázaro nos enseña que Dios no opera según nuestro reloj, sino según el cronograma de su gloria, y el resultado final siempre supera nuestra más audaz imaginación. Esto nos revela una verdad fundamental sobre el corazón de Dios. Él está infinitamente más interesado en revelarnos quién es Él que en simplemente darnos lo que pedimos en el momento en que lo pedimos. Marta y María pidieron una curación. Jesús planeaba entregar una resurrección. Ellas querían la solución a un problema inmediato.
Él quería darse a sí mismo la revelación de su identidad como la fuente de toda vida. Frecuentemente, en nuestras oraciones, nos enfocamos en la resolución del problema, en la eliminación del dolor. Pero Dios se enfoca en la revelación de su poder y su carácter. La demora en nuestras vidas puede ser el espacio que Él necesita para transformar nuestra modesta petición en una oportunidad para una manifestación de su majestad que cambiará no solo nuestra situación, sino nuestra propia alma. Finalmente, la historia de Lázaro redefine para nosotros la naturaleza del amor de Dios. Aprendemos que el amor divino no es un escudo que nos protege de todas las dificultades o un atajo que nos ahorra todos los valles de sombra. Por el contrario, el amor de Dios es un amor que tiene el coraje de encontrarnos en la tumba. Es un amor que no teme el olor de la muerte en nuestras vidas, que no se aparta ante la descomposición de nuestros sueños o la finalidad de nuestros fracasos. Es un amor que desciende hasta nuestro punto más bajo, hasta nuestro cuarto día de desesperanza, y allí, en medio de la oscuridad y el fin, susurra y luego clama: «Sal fuera». El amor de Dios no es la ausencia de tumbas, sino la certeza de la resurrección. Ahora la historia sale de las páginas de la Biblia y entra en tu vida. Quiero que reflexiones con total honestidad. ¿Cuál es tu cuarto día? ¿Dónde en tu viaje estás enfrentando una situación que no parece solo difícil, sino definitivamente muerta? Quizás sea una relación que se deshizo en polvo, un negocio que quebró de forma irreversible, un diagnóstico médico que sonó como una sentencia final, o un sueño que enterraste hace tanto tiempo que ya ni te permites visitar su tumba. Piensa en esa área de tu vida donde la esperanza ya no respira, donde la lógica y la experiencia gritan que es demasiado tarde. Ese es tu Lázaro. Esa es tu Betania, y es hacia ti, de pie ante esta piedra, que Jesús está caminando en este preciso momento. Conoces bien el sentimiento del cuarto día. Es el momento en que el dolor inicial se transforma en una resignación amarga. Es cuando la situación ya huele mal, cuando el problema se ha descompuesto hasta el punto de parecer imposible de revertir. Es el punto en que incluso las personas más optimistas a tu alrededor bajan la mirada y ofrecen palabras de consuelo para tu duelo, pues nadie más cree en una solución. Es el silencio pesado que se instala después de que la última oración parece no haber sido respondida. Esa sensación de finalidad, de que el tiempo para un milagro ya pasó, es una de las experiencias más aislantes y devastadoras que un alma humana puede enfrentar. Es el lugar donde la fe va a morir o, como esta historia nos enseña, a renacer en una dimensión totalmente nueva. Y aquí está la verdad, que quiero que penetre en lo más profundo de tu ser. Es exactamente en ese punto de imposibilidad absoluta, en tu cuarto día personal, donde Dios se especializa en operar. Él no es solo el Dios de las curaciones del primer día o de las soluciones del segundo. Él es el Dios del cuarto día. Su escenario preferido es un cementerio de sueños muertos. Tu situación, que parece irreversible y sin esperanza, no intimida al Creador del universo. Al contrario, se convierte en el lienzo oscuro perfecto sobre el cual Él puede pintar la luz cegadora de su gloria. Tu tumba no es el fin de tu historia. Es el lugar donde Jesús está a punto de presentarse una vez más como la resurrección y la vida, listo para llamar fuera aquello que ya considerabas perdido para siempre. Así, el aparente escándalo de los 4 días se desvela para revelar la más sublime estrategia del amor divino. La demora de Jesús no fue un acto de indiferencia, sino una cita programada con lo imposible.
Él permitió que la piedra fuera sellada, que la esperanza se desvaneciera y que la muerte pareciera victoriosa. Todo para enseñarnos una lección eterna. El poder de Dios se perfecciona exactamente donde nuestra fuerza termina. La tumba de Lázaro no fue un error de cálculo, sino un escenario intencionadamente preparado. La situación tuvo que llegar a un punto sin retorno para que el mundo entero pudiera presenciar el poder de aquel que es el único retorno, la única verdad y la única vida. La historia de Lázaro nos enseña que el cuarto día no es el fin, sino el comienzo del milagro más grande. Ese momento de total desesperanza es la invitación a la más profunda manifestación de Dios. Si estás pasando por una situación que parece imposible, que ya ha superado todos los límites de la esperanza, quiero que declares tu fe en los comentarios ahora mismo. Escribe con confianza: estoy esperando en mi cuarto día. Vamos a transformar esta sección de comentarios en un memorial de esperanza, un mural de aliento mutuo, testificando que creemos en el Dios que vacía tumbas. Y si este mensaje fortaleció tu espíritu, asegúrate de estar suscrito para que podamos continuar descubriendo juntos las profundidades de la palabra. Recuerda esto para siempre: cuando la vida parezca un callejón sin salida y la voz de Dios suene como un silencio ensordecedor, no te desesperes. El silencio que precede al milagro es parte de su composición. El maestro puede parecer retrasado para nuestros estándares, pero el autor del tiempo siempre está perfectamente a tiempo para su gloria. Él solo está esperando el momento en que la única luz posible sea la suya. Porque para nuestro Dios, una tumba nunca es un punto final. Es simplemente un camerino para la resurrección.